Dios le bendiga a todos nuestros hermanos y amigos de esta su preciosa radio, de este su precioso programa del pastor Natividad Ramos. Le agradecemos al Señor por el privilegio que nos da de estar aquí en esta mañana, y también por tener a nuestro pastor aquí en vivo con nosotros, dándonos esa preciosa enseñanza de la palabra del Señor que inspira nuestras vidas a seguir sirviendo al Señor con gozo y con alegría. Pastor, muy buenos días, Dios le bendiga. Amén. Le agradecemos al Señor por cada uno de su sintonía, de su preferencia de este su programa del pastor reverendo Natividad Ramos, y le agradecemos al Señor porque Él nos permite estar el día de hoy, viernes, y los lunes y los miércoles a las 9 de la mañana también. Le agradecemos al Señor por sus infinitas misericordias, por sus cuidados y por todo lo que Él hace por nosotros. Dios le bendiga, pastor. Amén, parece que... Sí, mi hermano, muchas gracias por esta oportunidad tan preciosa de participar con nuestros hermanos de Norteamérica y de varios otros países que nos escuchan, y lo hago como siempre con reverencia, con profunda satisfacción, porque son oportunidades concedidas de la mano del Señor, y no queremos desaprovechar este tiempo. Queremos ser edificados en Cristo Jesús. Muy bien, mis hermanos, pues entonces, habiendo expresado cuál es nuestra intención en este programa y en todos los programas, es que vamos a continuar con la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de Éfeso, y que nos ha llevado de riqueza en riqueza. Verdaderamente ha sido delicioso el manjar. Y voy a leer la escritura. Estamos en el capítulo 6. Vamos a ir entrando a eso que se conoce como guerra espiritual. Pero a mí me interesa mucho, antes de entrar de lleno a eso, establecer pormenores que nos permitan poner cada cosa en su lugar. Y este segundo mensaje, el primero fue una introducción. De alguna manera, este segundo mensaje tiene la intención de cerrar ese propósito inicial en el mensaje que prediqué la ocasión pasada. Y voy a leer de nuevo el capítulo 6 de Efesios, versículo 10 al 12. Dice el apóstol: por lo demás, hermanos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Muy bien, mis hermanos, pues entonces vamos para allá a la explicación que el apóstol Pablo nos está dando, y que yo espero que usted me acompañe de manera muy puntual para que podamos asimilar tantas cosas que el apóstol Pablo plantea y que son verdaderamente muy sutiles. Y en el mensaje pasado, usted recuerda que partimos, y es partir a una serie de exhortaciones urgentes que el apóstol presenta a la iglesia de Éfeso, y que pusimos como punto de partida el versículo 10, con el cual nos seguiremos apoyando para todos estos mensajes que habremos de presentar, donde dice: por lo demás, y que lo interpretamos en varias formas, pero que nos quedamos con una de ellas, que sería, hermanos, a partir de aquí, que deja eso muy clara una idea, que hay un antes y un después. Es decir, antes de haber dicho lo que dijo sobre el misterio escondido,
y después de haber dicho sobre ese misterio que Dios había mantenido escondido desde la eternidad. Si usted observa conmigo, descubrir el misterio o mantenerlo en secreto es el parteaguas de la historia de un conflicto espiritual. De tal manera que ese misterio que Dios había guardado tan celosamente fue puesto al descubierto. Y esto lo hizo, por supuesto, el apóstol Pablo, en el sentido de, desde antes que existiera el tiempo y el espacio, cuando no había más que un vacío insondable, no había creación, Dios, en un acto de omnisciencia soberana, decidió y eligió que de los dos grandes grupos que habría de haber a esas alturas de la historia del mundo y que componían la raza humana, a saber, los gentiles y los judíos, viniera a existencia lo que vamos a llamar una tercera humanidad, un tercer pueblo único, y que sería llamada la Iglesia de Jesucristo. En el mensaje pasado hice referencia a esto, pero vamos a ir avanzando para ir poniendo eso que le llamo los pormenores, las cosas que están alrededor del corazón del mensaje. Y que dijimos que la Iglesia de Jesucristo alarmó a las tinieblas, y las alarmó porque descubrieron que la Iglesia de Jesucristo era descendencia de Cristo. El Señor Jesús había sido llevado al cielo. Pensaría entonces que esta historia se había cerrado, pero descubren que en toda la tierra empieza a levantarse un nuevo pueblo y a reconocerlo como descendientes de Cristo. Y eso causó una gran alarma. Descendencia de este Cristo que se sentó a la diestra de Dios, y que la Iglesia, por ser parte de su cuerpo, comparte con Él los privilegios, comparte con Cristo ese lugar de honor, de altísima dignidad en lugares celestiales, que yo hice la precisión el mensaje pasado, que la Iglesia tiene mejor posición que cualquier mejor posición del mundo gentil, incluido reyes, incluido quien sea, incluido Nabucodonosor. Nadie en la tierra ha tenido la altísima posición entre los gentiles que tiene un hijo de Dios, que tiene alguien que conoce a Jesucristo. Y no digo esto para ir dimensionando el quién somos nosotros, porque a veces el creyente padece la deficiencia de ningunearse, de decir quién soy, cuando que la Escritura dice que somos bastante. Incluso dije yo que la Iglesia tiene una posición muy superior incluso a Israel, porque a Israel le dieron promesas en la tierra, a la Iglesia se lo dieron en el cielo. De tal manera que nosotros compartimos con Cristo lugar de honor y de altísima dignidad en lugares celestiales. No hay duda que el apóstol quería meter en el alma de la Iglesia. Por eso había dicho que había que andar digno. ¿Digno de qué? De esto, de esta vocación. Los gentiles jamás hubieran imaginado que en ese secreto ellos eran parte, que estaban incluidos. En cambio, para el mundo judío, eso fue un escándalo, pues para ellos ninguna promesa de Dios podía llegar más allá de donde llegaban las de ellos. Nadie podía ir más allá de Israel. Los ángeles jamás siquiera hubieran sospechado nada de semejante misterio.
Sin embargo, al ver que el Verbo se hizo hombre, dijo Pedro, los ángeles deseaban mirar, deseaban saber por qué había hecho eso el Verbo. Y si los ángeles de Dios no sabían nada, pues mucho menos lo iban a saber las potestades de las tinieblas. Pero el misterio se ha abierto, se ha puesto en público. Y eso precisamente nos da un antes y un después. Y el apóstol le dice a la iglesia, dice, qué privilegio, esto no lo saben las potestades superiores. Le dice el apóstol a la iglesia, pero Dios nos ha dado el privilegio que sea la iglesia la que enseñe y anuncie semejante noticia como una primicia. Y en el capítulo 3, verso 10 ordena para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, sí, a partir de aquí, sea notificada por la iglesia a las principados y potestades en los cielos. Debió caerles esa noticia como baño de agua fría, como luego decimos. Es justo en ese momento, cuando las potestades de las tinieblas en los aires se enteran y se dan por enterado de lo que ha pasado por causa del crucificado. Y de sorprendidos descubren que es la iglesia. Y si antes Israel, escúcheme bien, era el motivo de su odio, motivo de su atención, prioridad en sus agresiones, a partir de allí las cosas cambiaron. Y ahora la iglesia se convierte en el objeto de su atención y de su odio. Y ese odio ahora habrán de dirigirlo hacia la iglesia. Israel ha pasado a segundo término en ese sentido. Todo ha cambiado. Y el apóstol quiere que la iglesia se entere que existe un conflicto sobre ella. Y vea cómo plantea esa cuestión. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y eso no es más que acentuar que el enemigo de usted, mi hermano creyente, no es otro creyente. El enemigo no es usted para mí en esta lucha. Por eso Pablo menciona tanto, insiste tanto en que la iglesia no se agreda unos a otros, porque el conflicto no está allí. Es sobrehumano, que tampoco nosotros jamás habíamos siquiera sospechado tal cosa, que hubiera sobre nosotros semejantes rivales, que es una lucha brutal. ¿Contra quién? Y dije que nos da los famosos contras. Observe el lenguaje de Pablo. Contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales. Lo que sí no hace el apóstol es darnos la identidad individual de ellos, que podía interesarnos eso, sino de grupos. Son poderosos y además son malignos. Pero antes de ir entrando en materia, por eso le dije que quiero ir poniendo pormenores, debo volver su atención a eso de que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y entonces luego diría usted, ¿qué vamos a hacer, hermano Ramos? Con Romanos 8, que es sumamente claro en el sentido que hay una lucha entre la carne y el espíritu.
y está escrito con minúscula, que significa el espíritu nuestro contra nuestra carne, porque no podemos olvidar que nuestra alma fue redimida en la cruz del Calvario, pero que nuestro cuerpo no está redimido, y que nuestra alma vive, nuestro alma redimida, vive en un cuerpo no redimido, en casa no redimida, que busca el mal, que tiene deseos, anhelos perversos, y que entran en conflicto, por supuesto, y hay una lucha. La Escritura lo enseña. Los sentidos de nuestro cuerpo que motivan a las pasiones. ¿Por qué? Porque a través del cuerpo, a través de los sentidos, el alma ve lo que existe en el exterior. Y a través de los ojos observa, y las cosas le llaman la atención, y crea intereses de placer sobre de ellos, y quiere tenerlos. Crea pasiones, porque motivan a las pasiones. Y el espíritu da una lucha en nuestro hombre interior. Escúchame bien, en el hombre interior. Si este es un hombre lleno del Espíritu Santo, ese hombre interior podrá poner bajo dominio los deseos de la carne, porque esa es la llenura del Espíritu. Y esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con la lucha de esos otros adversarios que el apóstol Pablo está diciendo. Aunque desde luego, nuestro espíritu, bajo el Espíritu de Dios, toma dominio contra los deseos de la carne. Es decir, los deseos del cuerpo adquiridos a través de los sentidos. Eva vio aquella fruta, le pareció agradable y creó intereses de una comida placentera. Pero esa no es acaso una lucha. Sí lo es. Pero esa es una lucha del hombre interior, una lucha interna. Nuestra carne contra nuestro espíritu. Intereses en conflicto. Pero de lo que aquí habla el apóstol Pablo, nada tiene que ver con eso. Porque quiero que usted separe una cosa de la otra para que pueda hacer precisión en esos detalles. Y por lo que va a decir, quiere que los creyentes vean que hay otra dimensión de lucha violenta, que nada tiene que ver con la lucha interior entre la carne y el espíritu. Pues nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Luego contra quién? Desde luego no podemos ignorar que esas potestades de malicia utilizan las tendencias y las intenciones de la carne. Por supuesto que sí. No tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Luego contra quién? Eso es lo que descubre el apóstol a la iglesia de Éfeso. Y resulta que nuestros adversarios son verdaderas potencias que tienen su habitación en el aire, alrededor de la tierra. Porque ahí les dio el Señor casa de arraigo cuando los lanzó del cielo, alrededor de donde vive el hombre. Fíjese, entre donde viven los hombres y donde Dios habita en el cielo, ¿qué lugar más estratégico tienen? En esas regiones fue donde tuvieron al ángel Gabriel, que venía a traerle mensaje a Daniel, y que fue una lucha titánica, hasta que vino el arcángel Miguel, se los quitó de encima, por así decirlo. Le dijo a Gabriel que fuera a llevar el mensaje, pero que el pleito era de él, que se los iba a detener, pero que regresara a terminar ese combate. Cosa tan interesante que estaba sucediendo en los aires.
en medio del trato entre Dios y el hombre. Pero vea la lógica del apóstol. Si esos son los enemigos y hay que luchar contra ellos, requiere también una lógica de guerra. Pero no quiero perder la oportunidad para reincidir y recordarle. Yo le preguntaba el mensaje pasado, que si usted pensaba que era una guerra de ataque o de defensa. Y vimos que todos los pasajes que Pablo nos plantea es defensa. Porque los creyentes no le andan armando acechanzas al diablo. Porque los creyentes no le contestan dardo por dardo. Los apagan. Alabado sea Dios. Y cuando neutralizamos las agresiones de las tinieblas, nos estamos venciendo. Hay que luchar contra ellos. Pero eso, mis hermanos, requiere también una lógica de guerra. Aquello de cosas semejantes por cosas semejantes. Y congruente, el apóstol ordena en el verso 10, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Ante potencias, no hay más que potencias. Y ante poderosos, no hay más que creyentes poderosos. En eso centra el apóstol la cuestión. Aunque eso de confortados en la potencia de su fortaleza, no la dejamos como cosa abstracta. Antes nos ayudamos en el capítulo 3, versículo 16, donde Pablo dice lo mismo. Solo que habla que esa potencia, escúcheme bien, mi hermano, se acumula en el hombre interior, particularmente en esa parte de nuestro hombre interior llamada la voluntad. Y cuando esa potencia de Dios habita en esa área de la voluntad nuestra, la voluntad de ese creyente se hace de acero. Nada lo dobla. A eso habremos de llamarle como ponerse la armadura de Dios. Y lo digo para que usted vaya asociando ideas, porque a partir del lunes entraremos a desglosarlo de la armadura. Pero vayámonos acercando a esa armadura de Dios. Y diré que en ese acercamiento me llaman la atención el verso 11 y el verso 13, porque tienen dos puntos de vista sobre eso. En el 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y en el verso 13, tomad toda la armadura de Dios. Note eso, toda la armadura. Pero voy a lograr el momento para hacer énfasis en cómo expresa Pablo las cosas. Usted sabe que dice que hay que vestirse con ella para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y note bien, si usted tiene la Biblia, vaya a ese pasaje. Y la escritura es extraordinaria y precisa gramaticalmente. Y dice que el diablo acecha. Pero me gozo porque el Espíritu Santo, que diseñó los idiomas, escogió cómo debía escribirse la palabra acechanza y dijo que se escribiera con S y no con C. Porque hay una gran diferencia entre acechanza con S y acechanza con C. Vea la escritura, vea cómo está escrito acechanza. Está escrita con S, no con C. Porque acechanza con C sería acechar, como lo hace un animal de presa cuando va a atacar. Pero acechanza con S, que es como está escrito en la carta a los Efesios,
No significa eso. ¿Sabe qué significa? Y eso me emociona. Significa fachada. Es que como el diablo está vencido, no le queda más que ponerse fachoso y dar la impresión de que es terrible, aunque lo es. Pero es una artimaña, es un tablado de un escenario que en griego significa lo que se hace de manera ligera. Es el tablado, algo ligero, y por lo tanto puede desmantelarse fácilmente. Va conmigo en la idea. El hermano, el apóstol está diciendo, no se impresionen por la fachada que ponga el diablo. Es una fachada hollywoodesca. Se ve furioso, se ve impresionante, pero detrás de él no hay nada, porque está vencido, no tiene más que derrota sobre su espalda. Qué gloriosa idea del Espíritu Santo de ordenarle al apóstol que la pusiera con ese. Yo creo que usted esta mañana está empezando a despertar a muchas realidades que luego entraremos de lleno a partir del lunes. Sería como si dijera el apóstol, hermanos, no se dejen amedrentar por la fachada del diablo, porque él está vencido. Cómo me gustaba un viejo predicador que decía sobre eso. Dice, el diablo está vencido y no tiene cara que levantar eternamente. No lo hagan vencedor, mis hermanos, con sus temores. Avancen hacia él, no tengan miedo, y él huye. ¿Acaso no dijo Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá? En el 4:7 de Santiago. Por el momento no quiero saber más, diría. De allí que el verso 11 diga que es para estar firmes. Escúcheme bien. Estar firmes es para que un creyente no titubee, para que usted no se deje impresionar. A pesar de las muchas imágenes mentales que le sugiere el creyente, porque esta lucha se desata violentamente sobre la vida pensante. Yo quiero que usted vaya identificando en dónde la lucha, porque es una lucha de declaraciones, de sugerencias en la mente. Así llegó con Jesús al monte de la tentación, muy sugerente, muy desafiante. Si eres hijo de Dios, lo desafía a usted en lo que usted dice que es, y él lo hace con un, si eres lo que dices, pues haz esto o lo otro. Pero me agrada que el Señor Jesús no perdió el tiempo tratando de demostrarle lo que él era. ¿Por qué va usted a tratar de demostrarle a los demonios los que usted es? Definitivamente. ¿Por qué tengo que perder mi tiempo tratando de probar que soy un hijo de Dios? Si Dios es el único que pesa los corazones. Esa vez quiso hacer pasar por alguno muy preocupado por la condición que Jesús estaba viviendo. Cómo ha destruido creyentes que se angustian por lo que dicen que son o que no son, y parece que no lo son por las cosas que viven. Dije una vez a la iglesia, porque somos una familia que ha mordido el polvo muchas veces. Todos mis hijos no vivieran si el Señor no hubiera sido misericordioso con mi casa. Y habiendo pasado 5 veces conflictos de muerte, le dije a una vez a la iglesia,
¿Acaso ustedes me han oído que trate de justificar las cosas que hemos pasado? De ninguna manera. Mi armadura, que es mi fe en Cristo bien consolidada, en mi hombre interior, en mi vida emotiva, en mi vida pensante, que cubre mi vida reflexiva, que cubre mi vida volitiva. Esa armadura me permitió pasar sin queja. Escúcheme bien. Y sin hacer jamás ninguna comparación con lo que a otros no les ha sucedido. Jamás de mis labios hubo eso. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a los demás no? No, Señor. Borre de su alma ese lenguaje. Si usted tiene profunda convicción, de sus labios no saldrá eso. Ve cómo eso de la armadura es algo que se lleva por dentro. Y llamemos a eso provisionalmente, o vamos a llamarlo las convicciones del hombre interior. En uno de los mensajes yo dije que recibimos la información de lo que somos. Y entonces toda esa información, y la entendemos, la fe de Jesucristo, se la llevamos a nuestro hombre interior y le decimos: infórmate de quiénes somos. Alabado su nombre. Y ese hombre interior, la idea es que el Espíritu Santo funde y hace una sola cosa: lo que somos, la información de lo que somos en nuestro hombre interior. ¿O cómo se imaginaba usted eso de ponerse la armadura? No hay que caer en fantasías. No a la fantasía. Está el apóstol planteando un asunto demasiado serio como para llevarlo a ese terreno de las suposiciones. No. Esa armadura está encima de lo que es el hombre interior. ¿Qué cosa es el hombre interior? Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra vida pensante, nuestra vida reflexiva. Sobre eso está puesta la armadura de Dios. Le diría algo. ¿No dijo el apóstol que vistiéramos al nuevo hombre? ¿Acaso no dice el apóstol que hay que vestirse toda la armadura de Dios? Es como si nos dijera: miren, mis hermanos, ya que están vistiendo al nuevo hombre, pues vístanle también la armadura. ¿Se acuerda usted de vestir al nuevo hombre? Pero dentro de su ser. Y ese creyente no solo no cederá, no regalará espacios a las tinieblas, y mucho menos habrá de huir de la batalla. Al decir esto así, estamos transitando en el territorio moral, espiritual, mental del creyente, en la reflexión y la voluntad en el hombre interior, porque es allí donde esos ataques se procesan, donde llega la información del suceder malo de esos ataques. Y es en la vida mental donde se procesan lo que está pasando. Y es ahí donde se le da interpretación que puede consolidarnos o puede arruinarnos. Es allí también donde se logra la victoria, donde se hace esa guerra espiritual. Porque es allí en el hombre interior donde se ponen a consideración todas las cosas que nos suceden, las que percibimos. Y digo, no hay duda que avanzamos en esta cuestión, pero no tenga prisa.
No tenga prisa. Habremos de ver todo lo que es esa armadura. Y es más, estoy hablando de 2 razones para vestirse de esa armadura de Dios que protege al hombre interior. Y vuelvo a decirle, el hombre interior, la vida de las emociones, la vida emotiva, la vida pensante, la vida inteligente, la vida reflexiva. Ahí es donde la lucha. Pensemos que entonces esa armadura cubre la vida emotiva del creyente. Y cuando esa armadura de Dios cubre la vida emotiva, las emociones no se habrán de desbordar en nuestro corazón en el día malo. Puede ser que las emociones quieran desbordarse como ríos, pero el creyente maduro en Cristo permanece donde mismo, pie firme. Cuando nos sobrevienen cosas que no solo no esperábamos, sino que aún podríamos afirmar que nunca podrían sucedernos. Eso es lo que le pasó a Job. Un día inesperado le sucedió lo que nunca podía imaginarse. Él oraba mucho por sus hijos. Y yo pregunto, ¿acaso Job se desbordó? Y en sus emociones sin límite, cuidado, cuando se desborda la vida emotiva, la boca empieza a hablar muchas cosas fuera de lugar. La vida emotiva de Job no se desbordó y jamás acusó a Dios por la profunda pena de la noticia que en un solo día se quedó sin hijos, de quedarse solo. Y las emociones por parte de las tinieblas nos empujaban para que se desbordaran. 7 de un solo golpe. Pero las emociones de ese hombre interior estaban bajo firmes convicciones. La armadura del entendimiento estaba puesta y protegió su vida emotiva. Y solamente dijo: sea Dios bendito. Dios dio y Dios quitó. Y sin esa armadura de convicciones, en los conflictos de gran severidad, el creyente se desmorona en un mar de confusiones. Y su estabilidad, que parecía un fundamento sólido, se diluye como el humo. Y ese creyente recibirá de las tinieblas un golpe mortal. Yo no sé si usted esté viviendo condiciones muy malas. No permita que su emoción ponga palabras en su boca de quejas contra el Altísimo. Nunca siente al Señor Jesús en el banco del acusado. ¿Acaso no es esto lo que tanto se ve entre los creyentes? Se desbordan de tal modo que sus labios parecen ríos de acusaciones y de por qué al Señor, que usted no haya cómo detenerlos. Pero he dicho, desbordarse ante las cosas malas que suceden. Pero veamos otro lado. ¿Acaso no pueden desbordarse las emociones por los halagos de la vida? ¿Acaso no llega a ser igual de dañino no saber qué hacer con las emociones que nos producen tener una buena posición en un momento dado, por la honra que recibimos? Cuando 1000 cosas se ponen al alcance de nuestra mano, ¿por qué no pensar que en esa parte del alma, esa parte del hombre interior, que es el entendimiento, porque es allí, en el entendimiento,
donde se da el primer frente de choque. En tanto es allí donde se procesan los sucederes, buenos o malos. Cualquier cosa que llega como una propuesta mental de cualquier orden, ¿no es el entendimiento acaso el lugar donde se hace el reconocimiento de ellos y donde también se puede dar la primera señal de alarma o el primer paso de aceptación? Allí las cosas adquieren identidad y usted puede cometer error de apreciación, pero esa convicción y esa armadura le harán pensar con certeza y con dominio de espíritu. Pero también es allí en su facultad de reflexión. Las cosas que impresionan al alma son llevadas al juicio de la fe. ¿No cree que esa parte del hombre interior debe ser protegida por esa armadura? ¿Pero qué podría sugerirnos que debe hacer esa otra parte de la armadura de Dios? Le diré que una de las cosas que se pueden dar en el entendimiento y la reflexión en el hombre interior es la confusión. ¿Qué le parecería si le digo que esa otra parte de la armadura de Dios causa que las huestes de malicia que operan haciendo sugerencias muy sutiles sobre la mente del creyente no es posesión, sino que es un ataque de sugerencias mentales que no consigan confundirlo y que ese creyente conserve la certeza, pies en la tierra, alabado sea Dios, o dicho de otro modo, que ese creyente jamás pierda la orientación, que no pierda la cordura. ¿Acaso no es común aquello de no sabía qué hacer, mi hermano, ni qué pensar? ¿Acaso no dice la Escritura que la confusión no es de Dios? Nada es mejor indicador de madurez de un creyente en Cristo que jamás se vea confundido, ni siquiera bajo las más severas y sutiles presiones de las tinieblas en el suceder diario. Así que, mis hermanos, estamos en cierto sentido entrando en materia sobre la armadura de Dios. Pero aún estoy con las dos cosas que dicen el verso 11 y el 13. Y ahora voy con el 13, verso que me ha intrigado siempre. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. Y mire esa otra apreciación del apóstol, para que podáis resistir en el día malo. Y digo, ¿en el día malo? ¿Qué cosa es ese día malo? ¿Acaso es un tiempo? ¿O realmente uno de esos días que la vida nos trae, que despertamos con ilusiones y todo se desploma? Días cuando todo se cae sobre nosotros, sobre nuestra alma, de manera muy distinta a lo que generalmente vivimos. Cuando las noticias malas fueron dadas a Job, ¿será ese el día malo? Y podríamos hablar de ese día, pero ahí nos vamos a quedar en eso de el día malo, para darle tiempo qué cosa es ese día malo. Yo espero, mis hermanos, que esta reflexión introductoria también, junto con la anterior, nos haya dado la plataforma adecuada para que entremos de manera más propia a analizar la armadura de Dios. Mis hermanos, sean bendecidos y les agradezco su generosidad de prestar tiempo
para escuchar esta palabra que anhelo junto con ustedes. Seamos construidos vigorosamente en Cristo Jesús. Hermano pastor, gracias a Dios entonces por esta gloriosa oportunidad de participar. Gloria al Señor. Bueno, damos gracias en esta mañana y también a nuestro hermano Daniel que está en cabina, ya que estamos transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y queremos también, si usted tiene algún comentario, algo que agregar, con mucho gusto nos puede llamar a los teléfonos aquí en cabina, que es el área 704-831-2465. Estamos hablando sobre esta preciosa carta de la armadura de Dios en el alma, en el espíritu. Ya lo decía el pastor, es contra todas estas potestades, y damos gracias al Señor por esta oportunidad que se nos da. Nuestros teléfonos en cabina, una vez más, si usted desea aportar, es el área 704-831-2465, y que también queremos mandar saludos a Radio Inspiración Oasis en la ciudad de Nueva York, ahí en Long Island, y saludamos a nuestro hermano Gamaliel, que muy amablemente retransmite esta programación. Tenemos una llamada. Aló, de la bendiga. Aló, amén, gracias. Bueno, un saludo para el pastor Natividad, y quisiera hacerle una pregunta, si está en línea, que por favor no me quedó bien claro sobre acechanza con S y acechanza con C. Gracias. Sí, claro, mi hermano. En la escritura está con S. Acechanza con C es exactamente cuando sí es una verdadera actitud de ataque, como lo hace el león que acecha con C para matar. Mientras que acechanza con S, que es lo que hace el diablo, la escritura lo plantea como fachada, es decir, no tiene la capacidad de ataque que menciona en el caso de una C. De tal manera que con ese significa solamente una fachada, una presentación. Él se muestra ante los hijos de Dios como un gigante poderosísimo. Pero la escritura dice que si va contra él se huye, desaparece. ¿Por qué? Porque él está vencido. Solamente pone fachada de vencedor, pero solamente es eso, una fachada. Espero que esto le haya ayudado, mi hermano. Gracias, pastor. Que el Señor los siga bendiciendo por esas enseñanzas y los siga iluminando con esa sabiduría que usted tiene. Gracias. Gracias al Señor Jesús por esto. Aló, le bendiga. Sí, buenos días. Sí, ¿cuál es su pregunta, mi hermana? ¿Su comentario? Yo estoy llamando porque estoy interesada en poner algún anuncio en la radio. Amén, hermana. Le sacamos fuera del aire para apuntar sus datos. Amén, pastor. Hermosas palabras que usted ha comentado, compartido con todos nosotros el día de hoy. Es de bendición para nuestras vidas y nos da a entender que tenemos que vencer primeramente en el ser interior, vencer en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder también vencer en el mundo exterior, en nuestra vida diaria. Amén, pastor. Así es, mi hermano. Y yo creo que esta es una cuestión fundamental, entender que la lucha y esa armadura son las convicciones profundas que tenemos. De tal manera que no importa qué sugerencias mental vengan, nosotros tenemos con qué anularlas. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, esta mañana. Bueno, no sé si tenemos alguna otra llamada, hermano Daniel, y si no, pues continuaremos hasta el día. Si hay otra llamada, adelante, le escuchamos. Tristemente cortó y está fuera del aire. Amén.
Gracias a todos por llamarnos, pero se nos cayó la última llamada. Vamos a continuar. Amén. Le damos gracias a todos. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Amén. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros, por impartirnos esa poderosa palabra que es de bendición para nuestras vidas y nos ayuda a seguir y creer en un Dios grande y poderoso, que tenemos en Él la victoria a todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones difíciles, aún en el día oscuro. Amén, pastor. Así es, para el día malo, que eso es lo que nos quedamos pendientes de aclarar, mi hermano. Amén, amén. Y con esta nota le agradecemos a nuestros pastores, nuestro pastor Isaías, nuestro pastor Natividad, desde la ciudad de Monterrey, y le invitamos a que nos sintonice el día lunes a la misma hora, 9 de la mañana, aquí en la ciudad de Charlo, para continuar con esta preciosa enseñanza. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros, por darnos esta poderosa enseñanza, y que el Señor les siga bendiciendo en gran manera. De igual modo, mi hermano. Amén. Este ha sido su programa del pastor Natividad Ramos. Que el Señor les siga bendiciendo, sígase gozando con la programación de Radio Adoración. No permitas, hermano, que las pruebas te agobien casi hasta desmayar. Ya no estás a la aventura en esta tierra,